El periodismo es una profesión que tiene un solo privilegio, el contacto con la condición humana. Pobres y ricos, bárbaros e ilustrados, seres rutinarios y seres maravillosos están a su alcance, pero lo que hace diferente a un periodista es su forma de contemplarlos. Bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de Al Filo de la Palabra. Soy Caterine Silva. Comenzamos. Al Filo de la Palabra. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Al Filo de la Palabra. Hoy nos acompaña William Dávila y con él vamos a conversar sobre el periodismo deportivo y los lenguajes del fútbol. William, te queremos agradecer un montón por tu tiempo, por acompañarnos. Alrededor del fútbol se tejen un montón de historias, así es que queremos conversar sobre eso. Pero antes queremos presentarles un video conociendo un poco de tu vida y de tu experiencia. Al Filo de la Palabra tiene como invitado especial a William Dávila Bastidas, comunicador graduado en la Universidad Politécnica Salesiana, periodista deportivo, capacitador y creador de contenidos en social media desde el año 2009. Se ha especializado en el campo del periodismo deportivo como productor periodístico, locutor y presentador radial, presentador y analista deportivo en televisión, radio y contenido de social media. Trabaja en destacados medios de comunicación como ESPN, Gol TV, DirecTV Sports, en Radio La Red, Mundo Deportivo y maneja sus propios medios digitales como Café Estéreo y La Ruta del Gol. Hola amigos, ¿cómo les va? Miren, el Estadio Banco Guayaquil, el día sábado se juega un partidazo, se puede definir la etapa aquí en la cancha de Independiente del Valle frente a Liga Deportiva Universitaria. Tenemos entradas, así que puedes participar gracias a la directiva del conjunto de Independiente del Valle. Tienes que seguir pues los requisitos que te voy a dejar en el post y junto a la Ruta del Gol y Deca Travel puedes venir acá. Miren, ya se encendieron las luces, se viene un partidazo, ¿sí? El día sábado y tú puedes estar aquí para apoyar al equipo rayado. Pilas. Actualmente es corresponsal de varios medios y viaja frecuentemente a coberturas de partidos de importancia como Copa América, Copa Sudamericana, Campeonato Nacional, entre otros. Bienvenido. Gracias, Willy. Bueno, empecemos por el inicio. Tu ingreso a los medios debe haber sido un reto importante para ti, un desafío. ¿Cómo enfrentaste tú ese ingreso a los medios, al medio local, al medio internacional? Hola José Luis, me cuesta decirte José Luis, siempre te he dicho profe, así que un fuerte abrazo, gracias por la invitación. Antes que nada voy a pedirles que me pasen ese video porque no está bueno para presentarme como un reel, así que gracias por la invitación. Para mí, como siempre lo he dicho, es un placer venir acá a las instalaciones de la universidad, compartir con ustedes en los distintos programas y bueno, el mundo del periodismo para mí inició acá en la universidad. Yo de hecho empecé a estudiar comunicación social, vine acá porque yo quería ser periodista deportivo. O sea, no es que fue de alguna manera cuando ya tenía tercer, cuarto semestre o cuando de alguna manera empecé a tener ya, como antes había menciones, ¿no? Menciones de la carrera. Yo vine acá, dije a ver, ¿qué es lo que me gusta? Yo antes quería ser, como le había dicho, salí del colegio, yo quería ser DJ porque yo mezclaba en las fiestas y me puse a estudiar acústica, tuve 2 años de eso y dije no, esto no es para mí. Lo otro que me gusta es periodismo, así que vine acá, mi familia siempre ha sido salesiana, he estado en colegios salesianos y demás, y entonces vine y me inscribí en la carrera de comunicación social ya hace, bueno, ya 15 años, ¿no? 15 años y ahí es cuando empezó esta aventura llamada periodismo deportivo, que como lo decía, en otros espacios
para mí también ha sido muy empírica, ¿no? Porque acá no es que teníamos una carrera en general de algo de deportes, incluso nada. Todo era directamente de comunicación, pero yo me fui de alguna manera autorrolando en las prácticas ya con medios, y también hay un tema de autoconocimiento, de autoenseñaje que creo que lo hice, y eso pues me tiene ahora donde estoy. Ya, William, pero digamos ese salto que tú das, ¿qué fue lo más fuerte que tuviste, así como que lo sentiste ya de salir de la universidad, Claro, y luego ya meterte en ese mundo? Creo que en ese entonces, en tercero o cuarto semestre, se requerían prácticas profesionales o preprofesionales. Entonces yo fui a Radio La Red, en donde golpeé las puertas de allá y quise hacer prácticas. Me dijeron, sí, vente. Yo hice prácticas ahí unos 3, 4 meses. Después salí ya de ahí por el tema de los requisitos de acá. Y yo me fui a trabajar en Corape. Tú debes conocer Corape, que es la coordinadora de radios populares y educativas del Ecuador, y ya en la parte final de mi carrera. Y estuve ahí trabajando algún tiempo, y ya a la par de lo que yo iba a graduarme, me llama el director de la radio y me dice, es Alfonso Lazo, ¿no? Me llama y me dice, ¿sabe qué? Se abrió una vacante, va a haber un concurso, ¿quiere participar? Bueno, ahí había quedado mi carpeta, ¿no? Capaz que la sacaron del polvo, yo no sé. Y ahí fue donde fui, y ese creo que fue el paso más importante, porque yo había hecho periodismo, de hecho ya estaba trabajando en un lugar de nómina como era Corape, daba capacitaciones pues de medios de comunicación, sobre todo comunitarios, ¿no? En ese entonces no hacía nada. Tuve un pequeño espacio ahí en la radio que era pues más que todo digital, en donde tenía un pequeño segmento, pero eso era algo que yo quise hacerlo y que le pedí en ese entonces a la directora de aquel trabajo que me dé un espacio. Pero lo otro ya era entrar de una al mundo, ¿no? Es decir, entrar al mundo y ya. O sea, yo recuerdo que nadie me dijo qué tenía que hacer. Nadie. O sea, asumieron que ya sabía. Asumieron que yo ya había tenido prácticas, que había hablado en un micrófono. Yo no había hablado en un micrófono al aire, en una radio, ¿no? Entonces, yo me acuerdo clarito que me dice el productor, que es mi amigo Marquito, me dice, bueno, toma, este es tu handy, celular, tu grabadora, te toca ir a cubrir el Deportivo Quito. Y sales a las 10 de la mañana. ¿Y qué hago? Nada. Entonces voy al otro día. En ese entonces el programa lo hacían otras personas, pero algo había pasado y me da el paso Alfonso. Yo, imagínate, con miedo y todo. Siempre me dice mi mamá, ¿no?, que estaba tartamudeando en esa primera vez. Encima no había señal, no sabía qué decir. Me trababa, repetía palabras. Ese fue el paso en donde de alguna manera pues sentí, esto es así, o sea, no es cualquier cosa, porque a veces piensan que el periodismo deportivo o el periodista deportivo solo puede hacer eso, y no es así. Y yo he hecho hasta noticias en un canal de televisión, pero es eso, ¿no? O sea, es ese paso que fue duro, y es un constante aprendizaje y un constante reto propio para uno seguir aprendiendo y pasando de nivel. Yo nunca me voy a olvidar esa primera vez, y bueno, acá estoy. No he dejado desde ese día de hacer periodismo deportivo. Y cuando hablamos de periodismo deportivo, claro, nosotros como espectadores pensamos en la radio, pensamos en la prensa, pensamos en la televisión, pero creo que dentro del mundo del periodismo, el deportivo tiene unas marcas particulares, que tú las has vivido, que tú las experimentas día a día. ¿Cuál para ti es esa marca distintiva del periodismo deportivo como vivencia, como experiencia, como que le hace diferente del resto? Es mucho más vivencial, creo yo. Es decir, bueno, ahora quizás se saltan muchos los esquemas, ¿no? Se saltan mucho los pasos, se sube del primero al piso 8 por los medios digitales, ¿no? Es decir, cualquiera pues ahora puede poner un celular y empezar a hablar de por qué no le convocaron a Michael Estrada a la selección. Entonces, se puede hacer eso. Ahora, tener la vivencia, ir recorriendo poco a poco, ir relacionándote con los jugadores, ir asistiendo a entrenamientos, a ruedas de prensa, comerte sol, comerte polvo, como todo periodista, ¿no? Es decir, yo cogía bus, me iba al entrenamiento de Pomaski, al entrenamiento de Tumbaco, ahí me iba durmiendo en el bus al Nacional. Cuando era Independiente del Valle y no tenía nada, imagínate, era terrible, partidos de segunda categoría, no había nada de lo que hay, todo lo bonito es nuevito. Yo cuando era una cancha y una casa al lado.
O sea, son ese tipo de cosas, ¿no? Comiste polvo, ibas ahí, esperabas, llovía, comías cevichochos, no había tiempo para venir. O sea, es como todos nosotros. Y son esas cuestiones que te permiten vivir, ¿no? Después ya con el trabajo pude comprarme un carro, acabé los estudios, uno empieza, digamos, a tener fruto del periodismo, que, bueno, a propósito, o sea, del periodismo deportivo, muy pocos pueden vivir de eso. Así es que alguien que está observando quiere hacerse millonario, creo que en general el periodismo en Ecuador no solo no te permite sobresalir económicamente si es que solo haces eso. O sea, lamentablemente es así, ¿no? Tienes que trabajar en 2, 3 medios, como yo lo hago, para de alguna manera tener unos ingresos lineales o algo pues aparentes a lo que necesitas, pero es eso, ¿no? Es la vivencia. Creo que el periodismo deportivo tiene la vivencia, también es polémico, también hay regionalismo, también hay broncas, hay intereses, como en toda rama del periodismo, pero yo creo que es eso, ¿no? Es el viajar, el compartir, el creer, el entrevistar, el también equivocarse, porque uno se equivoca mucho. Pero es eso, no es la vivencia. Creo que si me quedo con un término que es muy vivencial, el periodismo deportivo es muy vivencial. Y hablando de estas vivencias, alrededor del fútbol hay un montón de historias que se tejen, que las vivimos diariamente, un montón de narrativas, ¿no? Desde lo institucional, pasando por los medios de comunicación que cuentan y viven el fútbol, que tú lo haces, desde la cancha de fútbol, ¿no? Desde los graderíos. Hay todo un tejido de historias desde los mismos futbolistas. ¿Cuál de esas narrativas a ti te inquieta más, te fascina, te gusta estar más cerca de todo ese mundo de lo que se cuenta del fútbol? Qué buena pregunta. Creo que siempre me ha gustado el análisis y el comentario. Es decir, dentro de esas narrativas o dentro de esas subcategorías, hay muchas que incluso son bastante empíricas, pero a mí me gusta mucho el análisis. Más allá de que he sido corresponsal, de que he viajado, de que informo, a mí me gusta ver los partidos para analizarlos. Y eso es lo que hago, ¿no? En el canal yo soy comentarista, entonces comento las jugadas, comento los partidos, comento los esquemas tácticos, comento la situación de partido. Me gusta hacer otras cosas, me gusta grabar, me gusta a mí editar también. No soy tan aparente como ahora. Tengo compañeros de medios que tienen 10, 15 años menos que yo y que te editan un video en el celular en un minuto. Yo no soy de esa época, pero nos toca aprender, ¿no? Nos toca aprender las nuevas formas de hacer periodismo, pero sí que si es que me quedo con algo es con analizar y comentar. Me gusta eso. De ahí puedo hacerlo en radio, puedo hacerlo en televisión, puedo hacerlo en el celular, en redes sociales. Eso no cambia, pero lo que más me gusta a mí es comentario. Pero ese comentario tuyo que haces, que te gusta, ¿tratas de que esté un poco fuera de ese marco institucional? Sí, lo que yo trato, lo que son estilos, ¿no? Ahí sí ya son estilos. Cada uno pues implementa su estilo. Roberto Bonafonte tiene su estilo, por ejemplo. Hay muchos periodistas internacionales que tienen su estilo. Yo lo que trato de ser es bastante práctico y sobre todo didáctico en lo que quiero explicar. Porque hay otra gente que, y esto está bien, ¿no? de emplea muchos términos tácticos y el televidente o el que te escucha en la radio o el que te escucha en los medios digitales a veces no entiende. Entonces yo tengo como premisa ser muy didáctico en lo que quiero explicar. Sin no utilizar muchos términos técnicos, sí hacerlo obviamente, ser rápido, conciso y sobre todo en una transmisión hay que tener mucha convivencia con lo que dice el relator, con lo que informa el chico que está en el borde de campo, es decir, que todo fluye. Entonces el comentarista creo que le da ese punto de equilibrio, de análisis, pero sobre todo de armonía a una transmisión, de saber a qué momento arrancar, de ser práctico. En televisión tienes que jugar mucho con la imagen, o sea, siempre tienes que ponerte en ese papel de que tienes que explicar lo que el televidente está viendo, no lo que tú ves. Entonces pueden haber 20 cámaras y tienes que explicar eso. En radio es distinto, en radio tienes que contarle tú a la gente. Entonces ahí tienes que explicar de otra manera, o sea, tienes que decir, ¿En radio te sientes más libre? Sí, la radio es más linda. Yo siempre he dicho, la radio es más linda que la televisión. Los dos son medios espectaculares, pero yo con la radio tengo un sentimiento único, porque es eso, ¿no? Te permite manejar tu propio formato, no ser tan rígido. En televisión a veces te dicen 10 segundos y 10 segundos, y punto. Te dicen, ya vamos a la pausa, y en la radio puedes mover un poquito, entonces
Y son estilos, ¿no? Pero ambos son bonitos, pero si es que algún momento me dejan escoger, yo me quedo con la radio. Y William, y el tema de la hinchada, que también está cerca, ¿no? de la gente, que es complejo ese mundo, porque la sociedad misma es compleja, ¿no? Sí. ¿Cómo vives tú esa relación? Yo he vivido de todo, la verdad, ¿no? Con las hinchadas. A mí me han dicho en redes sociales que soy hincha del Barcelona, de la Liga, del MLE, o sea, te encasillan en todo lado. Te encasillan en todo lado. He sufrido, por ejemplo, en redes sociales, muchos insultos, cuando la gente que está al otro lado pues no está de acuerdo con lo que uno dice. Hay mucho regionalismo también en el periodismo en general. Entonces yo cuando iba, por ejemplo, a comentar por el canal un partido en Guayaquil, Barcelona Liga, por ejemplo, que Serrano hijo de tal, y sé qué, ni sé cómo, pasa. O cuando estoy por acá, he tenido problemas con los hinchas de la Liga, una vez me quisieron pegar unos hinchas del Quito cuando estaba en la radio. Cuando he viajado también con equipos ecuatorianos, me acuerdo en Brasil, con Sao Paulo, te ven que eres ecuatoriano y piensan que eres hincha y te acorralan. O sea, es vivencial, ¿no? El fútbol es muy vivencial, pero a la par también es violento. Y hay que tener mucho cuidado de ese tipo de cosas. Lamentablemente en nuestro país a ciertas barras les han dado mucho poder y eso hace que tengan un poder ese de violencia que creo que en algún momento se debe controlar. Pero regresando al tema, también hay lo bonito. Hay la gente que te pide una foto, los niños que dicen, qué chévere, la gente que te dice buen análisis, uno vive con eso, ¿no? Más hay de eso que del otro, eso sí. Más hay de eso, la gente que aplaude, que te manda saludos, que te manda fotos, que te manda mensajes a la radio, al programa, es decir, la hinchada tiene de todo y como en la sociedad hay de todo tipo. Uno tiene que aprender a discernir, uno tiene que aprender a controlar también en tema de emociones. Yo al principio cuando me decían ve tal cosa, yo me bajoneaba full. O sea, decía, está diciendo malas cosas, pues me di cuenta que es parte del medio, ¿no? Es parte del medio, como en la vida uno nunca le puede caer bien a todo mundo, o nunca todos pueden estar de acuerdo con un comentario, un criterio de uno. Pero uno tiene que tener la posibilidad de ser lo más imparcial posible. La imparcialidad completa no existe en los medios. Uno tiene que ser lo más cercano a la imparcialidad. Pero me ha ido bien, creo, ahora ya y con algunos años en esto, sé cómo controlar ese tema y la hinchada es algo espectacular. Por ejemplo, si la selección es único, vivir como un partido de la selección te llena a ti con el himno y todo, con la gente que acompaña, es espectacular, ¿no? Yo me quedo siempre con eso. Oye, y ese cierto cliché que hay en el fútbol, que dicen como somos, como vivimos, también jugamos, ¿te parece que hay esa confluencia o crees que hay una diferencia? O sea, el futbolista, la selección, ¿es otra cosa? Sí. No, sí somos, como tú dices, yo creo que sí somos. A veces quizás no es tan explícito, o quizás la gente piensa que no es así, pero yo creo que sí. O sea, sí, se juega, se vive, todos somos humanos, o sea, además todos tenemos las mismas reglas, estamos en la misma cancha, estamos en la misma profesión, estamos en el mismo estadio, estamos en el mismo mundo, o sea, es eso, ¿no? O sea, puede haber clichés, puede haber sentidos ya un poquito más explícitos de lo que uno puede hacer, sentir, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, todo es vivencial y terrenal, yo siempre me voy a quedar con eso. Will, también tenemos algunas inquietudes, claro, algunas preguntas de estudiantes de comunicación. Al filo de la palabra. A continuación, damos paso a los estudiantes Ailín Díaz, Dani Cuichán y Sofía Calero, quienes son estudiantes de la carrera de comunicación y han preparado algunas preguntas para nuestro invitado. Adelante, chicos. Hola William, ¿cómo estás? Es un gusto conocerte. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es el desafío más importante que un estudiante egresado de comunicación enfrenta cuando inicia su recorrido en el periodismo deportivo? Bueno, qué buena pregunta y un gusto saludarte, un placer compartir con ustedes también. Dificultades puntuales siempre hay, retos siempre habrá. Yo creo que en mi época, te voy a contar de mi época, quizás hoy es distinto, lo que más se me hizo a mí difícil y complicado fue no tener las herramientas que hoy se tienen.
es decir, los conocimientos que hoy se tiene. Hoy uno puede autoenseñar, ser autodidacta, como lo dije. Uno puede ingresar al internet y tener muchas plataformas, muchos sitios de investigación, el mismo YouTube, en donde puedes ver archivos históricos de fútbol, de baloncesto, de olimpiadas. En mi época había muy poco de eso y era muy segmentado, entonces uno tenía que leer mucho y tratar de traerse un libro de Argentina, de Uruguay, de España, para saber conceptos periodísticos deportivos, por ejemplo. Yo aprendí mucho y eso le agradezco a la radio. En mi primera época en la radio yo aprendí muchísimo. No me dejaron solo dar noticias al principio. Yo decía, ¿por qué no? O sea, pero te van llevando, ¿no? Estuve casi 6 meses solo hablando noticias. No te dejaban emitir comentario, entonces es parte del crecimiento, lo que yo digo, paso a paso. Y quizás ese tipo de cosas que tú me preguntas, en base a mi tiempo fue eso. Hoy creo que es muy distinto y creo que pueden aprovechar un sinnúmero de plataformas, de aplicaciones. Puedes ver partidos si quieres, de Arabia, de Qatar, puedes ver la Liga de Básquet de Ucrania, puedes ver todo y tienes acceso a todo, el mundo está globalizado. En mi época era muy complicado, muy complicado. Y eso que yo soy de la época o sea, soy millennial, ¿no? O sea, de los 2000 para adelante ya. En el tema ya de trabajo y de estudio. Entonces, creo que eso por ahora, pero después es satisfactorio superar todos esos retos, ¿no? Porque además te aprende o te enseña a tener más bases para el trabajo de ahora. Hola William, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta para ti es, si volvieras a las aulas de clase, ¿qué te gustaría que los profesores te aporten en tu formación académica pensando en tu futuro como periodista? Muy bien, qué buena pregunta. Yo en mi época, y eso les he dicho, el otro día conversaba con Roberto, que es el director de Guerra Actual, lo hice con María del Carmen, que era el anterior. Hay mucha teoría, en mi época había mucha teoría, muy poca práctica radial, práctica de esto, de lo que tenemos aquí, no hubo, ¿no? Entonces uno le tocó aprender de su lado ese tipo de cosas. Hoy los temas, los implementos tecnológicos te ayudan a que eso tengas. Así que si yo volviera a la universidad, o si es que hacemos un retroceso en el tiempo, yo pediría más praxis, más práctica, más movimiento, más cámara, más radio, más programas. Eso es lo que te hace. O sea, sí es bonito leer, estudiar, tener todas las materias que son de acompañamiento, pero yo creo que la práctica te termina con la práctica terminas de crecer profesionalmente. Y eso creo que hoy lo están haciendo muy bien, así que eso me parece que les va a dar muchos cimientos a ustedes ya cuando salgan a una radio, a un canal digital, a la televisión, de tener ya esto, ¿no? La práctica, lo que están haciendo hoy por hoy. Hola William, un gusto saludarte. Mi pregunta es, si tuvieras la posibilidad de cambiar algo del fútbol ecuatoriano, ya sea dentro o fuera de la cancha, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? Muy bien. Yo creo que, para ser un poco técnico, yo creo que, por ejemplo, el fútbol ecuatoriano necesita ser más compacto. Aquí es lo que hablo, que está muy amplio, y esto a nivel de competencia, ¿no? A nivel competitivo, está muy amplio a temas de competencia, es decir, no es solo todo fútbol, pero como me preguntaste estrictamente del fútbol, yo creo que, por ejemplo, el torneo ecuatoriano debería tener muchos menos equipos en primera. Hay partidos que no tienen la misma competencia y eso hace que el producto, una manera muy puntual de verlo, no sea tan beneficioso como para un aficionado, como para alguien que está atrás de la televisión y que no necesariamente es hincha de uno de esos equipos. Creo que el fútbol ecuatoriano debería ser más compacto, tener menos equipos. Hoy me parece que hay menos equipos en primera categoría, y con esos equipos tener una competencia de más alto nivel. Eso es lo que yo haría. Hoy se piensa mucho en más equipos, de hecho hay una propuesta de aumentar ya 20 equipos en primera. Para mí es mucho, para mí con 10 está bien, y los 10 de mayor nivel, de experiencia, de categoría, pues te van a dar un mejor espectáculo tanto en la cancha como para el aficionado. Sí. Sí, a ver. También se mencionó que actualmente trabajas para ESPN. ¿Me puedes comentar un poquito de cómo fue que llegaste a ese medio? Claro. En la pandemia
no fue el 2000, fue el 2020, pero 2021, cuando empieza ya un poquito a soltarse el tema, me contacta Nicolás Lapenti, que el extenista, todos lo conocen. Él tiene una productora de medios, y yo estaba en ese entonces haciendo un programa deportivo en RTU, porque en Gol TV se había dejado de hacer cosas acá en Quito por el tema de la pandemia, entonces hacían solo estudios y en estudios lo tenían en Guayaquil. Y me llama y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay un medio, me dijo, internacional, que quiere que hagas cobertura para... Colombia venía a jugar acá, a inicios de eliminatorias. Colombia venía a jugar y quiere que hagas la cobertura, entonces ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Puedes hacerlo? Dije, sí, sin ningún tipo de duda. Entonces, bueno, ya te van a llamar. Y me contactó un productor colombiano, también fue periodista, Luis Fernando Domínguez, un gran amigo ahora, y él me dice, hola, soy productor general de ESPN. Yo casi ¿qué pasó? O sea, yo estaba de la nada y en ese entonces no teníamos trabajo acá en Quito porque no había partidos. Todo hacían desde Guayaquil. Y bueno, yo recuerdo que fue una noche, me dijo, a ver, te tengo este presupuesto, lo que sea, digo, ahorita necesito trabajar y necesito hacer. Entonces me dijeron que mande unos demos míos, por eso siempre les recomiendo, tengan demos de radio, de televisión, eso siempre les van a pedir y uno tiene que tener listo. Y ahí es cuando me dice, chévere, bacán, bueno, ya te mando ya productor, camarógrafo, vas a salir en tales programas, papá. Tenía que hacer como 10 salidas al día, en 8 programas. Entonces empecé, fue mi primer vínculo, les gustó, les ganamos 6-1, se molestaron y todo ya por interno, pero estuvo muy chévere la experiencia y yo ya quedé con ese contacto del canal. Después me llamaban, ya siempre me pasaban a llamar. Hace 3 años me llama el mismo productor y me dice, ve, ESPN quiere entrar en Ecuador. Y tú vas a ser la primera persona, entonces necesito que me ayudes a armar el equipo. Entonces muchos de los que están y que hoy les van a ver fueron recomendados míos, por el conocimiento que tienen obviamente, pero ahí me pidieron que les dé una mano porque era un terreno nuevo para ellos periodísticamente hablando. Y bueno, ya creció y tiene programas acá, transmite el fútbol también, y digamos que soy como de los fundadores del canal acá en el país. Muy bien, Will. Gracias, Will. Oye, unas cortitas para ir terminando nomás. No hay problema. Bueno, no puedes decirnos hincha de quién es, ¿no? Eso... Del Aucas. Ya eres del Aucas. Oye, ¿cómo ves a los futbolistas? Digo, en el sentido de que a veces hay una especie de... por lo comercial, por las marcas, por los mismos medios, como que les formatean al futbolista. Entonces, lo que nosotros vemos del futbolista es una cosa, pero tú debes ver otra. Sí, la intimidad, ¿no? Eso es como cualquier humano, es decir, hay gente que es reservada, la mayoría de futbolistas son tímidos, por ejemplo. Tímidos para la prensa, para hablar. Muchos prefieren no hablar y por eso quizás hasta el momento un periodista se molesta, ¿por qué no habla? Ni siquiera, o sea, debería hacerlo, pero son personas normales y uno tiene que entenderlas así, o sea, todos, o sea, a todo nivel, desde el jugador del Aucas, de las formativas, hasta Lionel Messi, todos tienen las mismas condiciones el mismo tratamiento del futbolista, o sea, que tiene que levantarse, que tiene que entrenar, que tiene que cumplir, que juega y que además que recibe un salario y todo. Hoy la profesionalización en el deporte te ha permitido que tengas esto, ¿no? Digamos, de que tengas muy poco contacto. Antes yo podía irme a un entrenamiento cuando empezaba en esto y después podía entrar a un camerino, por ejemplo. Mientras ya terminaba el entrenamiento con la grabadora, hacía las notas. Hoy no hay cómo, porque hoy está muy segmentado a los departamentos de relaciones públicas de los clubes, todo está brandeado, todo pues es bajo, digamos, toda entrevista se debe hacer con backing, por ejemplo, es quien designe el relacionador público o el jefe de prensa, no es que se puede hablar mucho, ya no hablan todos los días, hablan una vez, máximo 2 antes de un partido, o sea, eso se ha segmentado mucho, pero no es culpa de los futbolistas, es culpa del mercado y del fútbol globalizado que te permite o que te obliga a crear estructuras que sean así, ¿no? O sea, es decir, de alguna manera organizativas y me parece que sobre todo con cierto orden, y uno tiene que acoplarse, o sea, antes si podía hacer 20 notas a la semana y solo puede hacer 2, pero con esas 2 notas pues
tienes que sacar precisamente el provecho, el máximo provecho que puedes. Así es. Bueno, William, agradecerte por acompañarnos y por tu presencia, tus comentarios han sido geniales. Hay mucho que hablar sobre el fútbol, ¿no? Mucho. Tantas cosas, tantas Podríamos anécdotas quedarnos toda la tarde del y fútbol. experiencias. Sí. Pero oye, la última, bueno, perdón que hable en primera persona. A mí particularmente me molesta eso del VAR. Ya. Porque para mí el fútbol es otra cosa, no sé cómo tú le ves. Sí, bueno, yo creo que el VAR pues tiene cierta resistencia, pero no por el mismo sistema, sino por quienes lo terminan pues de alguna manera manipulando. Sigue siendo la decisión humana a la final. O sea, lo que debe entenderse es que el VAR llegó para ser una herramienta que ayuda, pero no es la computadora en sí la que te decide sí o no. Están atrás del VAR y ven otros jueces. Y aún así ha habido errores y sigue siendo. Yo creo que es una herramienta que primero llegó para quedarse. Tiene que uno acostumbrarse. No creo que haya, en la Premier League va a haber una votación en este año para que se retire, no creo que pase, que propuso uno de los equipos de la Premier. Pero después yo creo que sí le ha dado justicia al fútbol. Por otro lado, sí nos puede quitar esa emoción, uno a veces ya relata, comenta y no ha sido. Y eso pasa muy constante, y ahora es muy común. A la semana pasa que no, este no es gol, no es gol, no es gol, no es gol. Pero le da justicia al fútbol. Si es que había VAR en el 86, Maradona no hacía el gol con la mano, por ejemplo. Terrible. Sí, o sea, son cosas que pasan y que van a quedar ahí escritas. Ahora, yo antes no era muy fan jugando, pero ahora que estoy además al otro lado también, que veo cómo trabajan, que veo cómo está el VAR, que soy partícipe de comentar lo que pasa en una pantalla, digo, sí, esto es justo, o sea, sí, no fue gol, sí, fue falta, sí, fue penal, o sea, te da justicia, te quita emoción, pero te da justicia, como en otros deportes. Muy bien, William, te agradecemos un montón y esperamos conversar una próxima vez. Queremos despedir junto con Katy el programa. Mil gracias, William. Gracias, José Luis, y un abrazo a todos, gracias por la invitación y siempre estoy pues presto a venir cuando ustedes deseen. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestro prestigioso invitado William Dávila, quien a través de su enriquecedor diálogo nos dio a conocer sobre los lenguajes del fútbol y su trayectoria para llegar a ser periodismo deportivo. Finalmente, tomando las palabras de William Dávila, podemos decir que el periodismo es una profesión en la que se necesita estar en constante aprendizaje y ponerse a uno mismo en constante reto, siendo una profesión bastante vivencial. Cerramos por hoy y esto fue Al Filo de la Palabra. Soy Caterina Silva, nos vemos en una próxima ocasión.